¿Alguna vez sentiste que Dios se olvidó de ti? Que oraste, esperaste, creíste, pero nada sucedió, como si el cielo estuviera en silencio mientras tus sueños se apagan lentamente. Pero, ¿y si no fuera un silencio? ¿Y si fuera una estrategia divina? ¿Y si te dijera que eso que llamas retraso no es un castigo ni un abandono, sino una protección del cielo, un movimiento invisible de Dios para salvarte de un momento equivocado? ¿Lo creerías? Porque puede que el Espíritu Santo te haya traído justo hasta este video para revelarte algo que cambiará la forma en que ves tus tiempos, tus oraciones y tus esperas. Hay algo que muy pocos comprenden: Dios no llega tarde. Su aparente demora es, muchas veces, la manera más perfecta de cuidarte. Y este video es una puerta a ese entendimiento espiritual que puede liberar tu corazón del peso de la impaciencia. Hoy vas a descubrir el secreto del tiempo divino, ese misterio que muchos ignoran y que puede transformar tu ansiedad en paz, tu frustración en fe y tu espera en propósito. Porque el retraso que tanto te duele puede ser la señal más clara de que Dios te está protegiendo de lo que no estás listo para enfrentar. En los próximos minutos, el Espíritu Santo va a revelarte por qué ciertas cosas no sucedieron cuando tú querías y cómo eso te salvó de caminos que podrían haber destruido tu fe. Vas a comprender el valor de la espera, el poder del tiempo de Dios y la paz que llega cuando dejas de luchar contra los planes divinos. Pero antes de comenzar este viaje espiritual, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". No es solo una frase, es una declaración de fe. Cuando escribes "paz en Cristo", estás diciéndole al cielo que estás listo para entender su tiempo y que confías, aunque no veas el camino completo. Y si todavía no lo has hecho, da me gusta y suscríbete a este canal. Cuando lo haces, estás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que, igual que tú, están luchando con la espera y necesitan entender que Dios no se olvidó de ellas. YouTube mostrará este video a más almas que hoy se sienten perdidas, y tú serás parte de esa misión divina. Sí, tú puedes ser el instrumento que Dios use para levantar a otro corazón. Miles de personas usan este canal como su apoyo espiritual diario, porque muchos no tienen una iglesia cerca. Por eso tu participación es tan importante. Comenta "paz en Cristo", suscríbete, comparte y conviértete en parte de esta familia espiritual que busca respuestas en la palabra. Hoy te prometo algo. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que podría desbloquear una bendición que has estado esperando durante mucho tiempo. Por eso, quédate hasta el final, no solo para aprender, sino para escuchar lo que Dios tiene reservado para ti. Ahora, prepárate, abre tu corazón. Apaga el ruido del mundo y permite que el Espíritu Santo te hable a través de esta palabra, porque lo que hoy vas a descubrir podría ser la razón por la que Dios te hizo esperar. Hay momentos en los que el alma humana se desespera al no ver resultados, y el corazón comienza a preguntarse si Dios realmente escucha. Pero la Biblia nos recuerda que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta no es solo una frase poética, es una ley espiritual que rige los movimientos invisibles de la voluntad divina. Cada oración que hiciste, cada lágrima que derramaste, cada puerta que se cerró, fue parte de un plan más grande que tu entendimiento. Y si lo miras desde la perspectiva del cielo, tal vez comprenderías que lo que parecía un retraso era una estrategia amorosa para salvarte del momento equivocado. Dios sabe lo que aún no puedes manejar. Él ve más allá del presente, contempla los riesgos ocultos detrás de tus deseos y te protege con decisiones que no comprendes en el instante. A veces lloras por algo que Dios no te dio, sin darte cuenta de que ese no fue una respuesta de amor. Si te hubiese permitido llegar antes, ese trabajo, esa relación o esa oportunidad
podrían haberte destruido espiritualmente, pero el ser humano, en su impaciencia, suele confundir la protección con el olvido, y es ahí donde el enemigo aprovecha para sembrar dudas en tu mente, haciéndote creer que Dios te abandonó. Sin embargo, mientras tú llorabas por lo que no llegó, el cielo se movía a tu favor en silencio. Recuerda cómo José fue vendido por sus hermanos. Si alguien tenía razones para pensar que Dios se había olvidado de él, era José. Pasó por la traición, la injusticia, la cárcel y la soledad. Pero en cada aparente retraso, Dios estaba escribiendo una historia de propósito. El tiempo de espera de José no fue un castigo, fue la formación de un hombre que sería usado para salvar a una nación entera. Lo que parecía el final era, en realidad, el inicio del cumplimiento de la promesa. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando crees que todo se detuvo, Dios está preparando algo que no podrías sostener si llegara antes. Tu proceso no es un error, es una estrategia del cielo para fortalecerte antes de la bendición. A veces el mayor acto de fe no es avanzar, sino esperar. Esperar cuando no hay señales, cuando el silencio duele, cuando nada parece moverse. En esos momentos, Dios no está inactivo, está obrando en lo invisible. El retraso que sientes no es una pausa sin sentido, es una sinfonía divina en la que cada nota tiene un propósito. El enemigo quiere que pienses que perdiste tiempo, pero Dios quiere que entiendas que el tiempo nunca se pierde cuando se está en sus manos. Cada día de espera es un día de crecimiento espiritual. Cada minuto en el desierto es una lección de dependencia y humildad. Cada oración que parece no tener respuesta es una semilla que está germinando bajo tierra, lejos de tu vista. Mira cómo Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio. 30 años de silencio antes de 3 años de impacto eterno. Eso es lo que hace Dios. Prepara en lo oculto a quienes usará en lo visible. El tiempo de espera no es un desperdicio. Es el taller donde Dios moldea el carácter, la fe y la obediencia. Quizás ahora no entiendes por qué algo no sucede, pero llegará el momento en que mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no haberme dado eso cuando yo lo pedía. La demora no fue rechazo, fue protección. Dios no está tardando, está alineando las circunstancias, moviendo corazones y ajustando caminos para que cuando todo suceda en su tiempo perfecto. Y si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que de alguna manera este video fue hecho para ti, no ignores esa sensación. Es el Espíritu Santo confirmándote que no hay error en tu proceso. Estás donde debes estar, aunque no lo entiendas. Y si tu corazón lo percibe así, este es el momento de reafirmar tu fe. Suscríbete ahora mismo a este canal para seguir recibiendo mensajes como este, porque cada palabra aquí compartida puede ser la señal que Dios usa para recordarte que no estás solo. Al suscribirte, estarás sembrando en tu vida una semilla de fe que el cielo puede multiplicar. Quédate, porque lo que viene a continuación revelará cómo Dios transforma el tiempo de espera en un terreno fértil para los milagros. Hay un relato en la Biblia que nos enseña con claridad cómo el aparente retraso de Dios puede ser, en realidad, una manifestación de su gloria. En Juan 11 encontramos la historia de Lázaro. Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, pero en lugar de ir de inmediato, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A los ojos humanos, eso parecía un acto de descuido. Marta y María, las hermanas de Lázaro, no entendían por qué Jesús no llegó antes. Si hubiese venido a tiempo, su hermano no habría muerto. Pero Jesús sabía algo que ellas no sabían, que el milagro no sería la sanación, sino la resurrección. Lo que para ellas fue un retraso doloroso, fue para Jesús el escenario perfecto para una revelación mayor del poder de Dios. Y así ocurre en tu vida. Hay situaciones que parecen muertas, sueños que crees que ya no tienen esperanza, caminos que piensas que se cerraron para siempre, pero lo que tú llamas final, Dios
lo llama comienzo. A veces, Él permite que algo muera, no para castigarte, sino para demostrarte que su poder no tiene límites. Jesús no llegó tarde a Betania, llegó en el momento exacto en que la fe debía ser probada y la gloria debía manifestarse. Si Jesús hubiera llegado antes, habría habido una curación, pero al llegar después, hubo una resurrección. Dios te está preparando para un milagro que solo puede ocurrir después de la espera. Porque mientras tú estás desesperado por el tiempo, Él está diseñando un testimonio que impactará a muchos. La fe no consiste en creer cuando todo sucede a tu favor, sino en confiar cuando todo parece haberse perdido. Dios no mide el tiempo como tú. Él no llega temprano ni tarde, llega cuando lo que planeó para ti se encuentra listo. Su demora es la prueba que refina tu carácter. El retraso que te duele es el horno donde tu fe se purifica. Marta y María lloraron porque no entendieron los tiempos, pero cuando Jesús llamó a Lázaro fuera de la tumba, comprendieron que ningún retraso de Dios significa olvido. Cada momento de espera tiene una razón que solo se revela cuando ves la obra terminada. Dios no se equivoca en el calendario. Su agenda celestial es perfecta, aunque tu corazón no lo comprenda todavía. Si observas bien, verás que los mayores milagros de la Biblia nacieron del aparente silencio de Dios. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. Moisés vagó 40 años antes de ver la tierra prometida. David fue ungido rey, pero tuvo que esconderse antes de ocupar el trono. Todos ellos podrían haber pensado que Dios los había olvidado, pero cada segundo de espera fue necesario. En el tiempo de Dios, el milagro no se retrasa, se madura. Hay cosas que si llegaran antes, no podrías sostenerlas. La espera no te está robando el milagro, te está preparando para sostenerlo sin perder tu fe. Es en la demora donde Dios mide cuánto confías realmente en Él. Porque cuando no entiendes lo que hace, pero aún decides creer, es cuando tu fe alcanza su forma más pura. Y puede que estés en un momento así, donde el silencio duele más que cualquier palabra. Quizás estás viendo cómo los días pasan y nada cambia, pero lo que no ves es que, mientras esperas, el cielo está moviendo piezas que tú ni siquiera imaginas. Dios no te ha olvidado. Él está trabajando en los detalles invisibles, preparando corazones, alineando circunstancias y limpiando tu camino de lo que podría lastimarte. Lo que hoy parece inactividad es en realidad una obra minuciosa de amor. Cada día que pasa sin respuesta no es un día perdido, sino un día ganado en sabiduría, paciencia y fe. Estás siendo preparado para una manifestación mayor. No es retraso, es propósito en construcción. A lo largo de tu vida notarás que los milagros más grandes no ocurren cuando los pides, sino cuando estás listo para recibirlos. Dios no actúa según tu ansiedad, sino según tu madurez espiritual. Si te da algo antes del tiempo correcto, podría convertirse en tu ruina. Pero si esperas en su voluntad, todo lo que llega lo hace con paz, con propósito y con plenitud. Dios no solo quiere bendecirte, quiere asegurarse de que la bendición no te destruya. Por eso, cuando el retraso te duela, recuerda a Lázaro. Lo que parece una tumba puede ser la antesala de un milagro. Lo que parece el fin de una historia puede ser el comienzo de una resurrección. No es que Dios se haya demorado, es que está preparando un testimonio tan grande que tendrá el poder de glorificar su nombre a través de ti. El apóstol Pedro vivió una experiencia que refleja la perfección del tiempo de Dios. En Lucas 5, Pedro había pasado toda la noche pescando sin obtener nada. Estaba cansado, frustrado, decepcionado. Había hecho todo lo que sabía hacer, pero sus esfuerzos no daban fruto. Sin embargo, cuando Jesús apareció en la orilla y le dijo que volviera a lanzar las redes,
Pedro obedeció, aunque en su mente sabía que humanamente no tenía sentido. Y entonces ocurrió el milagro. Las redes se llenaron de peces hasta el punto de casi romperse. La abundancia que Pedro no pudo lograr en toda una noche de esfuerzo, la recibió en un solo instante cuando actuó bajo la instrucción y el tiempo del Señor. Esa es la diferencia entre trabajar con tus fuerzas y esperar el momento perfecto de Dios. Lo que no logras en tus intentos, Dios lo puede hacer en segundos cuando llega su hora. Dios no necesita mucho tiempo para cambiar tu vida, solo necesita que estés en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo su voluntad. Pedro no fue bendecido por pescar mejor, sino por obedecer. Lo mismo ocurre contigo. Muchas veces Dios permite que te canses de depender de tus propios métodos para que comprendas que solo en su tiempo y bajo su dirección llega la verdadera cosecha. Tal vez sientas que ya has intentado todo y que nada funciona, pero no es el momento de rendirte, es el momento de confiar. Cuando el Señor te diga que lances nuevamente tus redes, aunque no veas señales, hazlo con fe, porque ahí está el milagro esperando tu obediencia. No es un retraso, es una cita divina con tu propósito. La lección de Pedro nos enseña que el retraso aparente puede ser el escenario de una revelación. Dios te deja intentarlo con tus fuerzas, no para humillarte, sino para mostrarte que sin Él nada tiene sentido. Cuando reconoces tu límite, es entonces cuando el poder de Dios se manifiesta. Lo que parecía fracaso se convierte en testimonio. Pedro entendió que toda una noche de vacío no fue pérdida, sino preparación para entender la fuente verdadera de la abundancia. Así también tú debes comprender que los tiempos de sequía no son castigos, son temporadas donde Dios te enseña a depender únicamente de Él, porque cuando aprendes eso, nada puede hacerte dudar de su fidelidad. Hay una frase poderosa en este pasaje que encierra un misterio profundo. Pedro le dice a Jesús: en tu palabra echaré la red. Esa es la clave, no en la lógica, no en la experiencia, no en la conveniencia, sino en su palabra. La palabra de Dios tiene poder para cambiar la realidad más estéril en un instante. Cuando aprendes a moverte no por lo que ves, sino por lo que Él dice, entras en el ritmo del cielo, donde nada llega tarde. Cada paso que das en obediencia acelera los planes de Dios, y lo que parecía estancado comienza a moverse con una fuerza que solo proviene del Espíritu Santo. Cuando Dios dice: ahora, todo lo que antes estaba cerrado se abre. El tiempo del hombre se detiene, pero el de Dios comienza a fluir. Este principio espiritual no solo se aplica a Pedro, sino a todos los que esperan una respuesta. Puede que tus redes estén vacías, pero si mantienes tu fe firme y sigues confiando, llegará el momento en que el Señor te dirá: vuelve a lanzar. Y ese instante transformará todo. No necesitas entender el proceso, solo necesitas estar dispuesto. Dios no olvidó tus esfuerzos. Está preparando el momento exacto en el que su gloria será evidente en tu vida. Las redes vacías de hoy serán el testimonio de mañana. Cada lágrima, cada intento fallido, cada noche de desvelo será parte de la historia que contarás cuando veas la manifestación del poder de Dios. Porque el retraso no fue para castigarte, fue para mostrarte que sin su dirección nada tiene sentido, y con su palabra todo es posible. Si este mensaje está resonando en tu interior, es porque el Espíritu Santo está recordándote que tu tiempo aún no ha terminado. Todavía hay milagros esperando tu obediencia. Y si has llegado hasta este punto, no te alejes. Suscríbete a este canal para seguir creciendo en la fe y comprender los secretos del tiempo de Dios. Cada palabra compartida aquí tiene el propósito de fortalecer tu espíritu y recordarte que no estás solo. Al hacerlo, te unes a miles de creyentes que también esperan en el Señor y que, como tú, están aprendiendo que el retraso no es un obstáculo, sino una señal de que algo grande está en camino. Permanece atento, porque lo que viene a continuación revelará cómo el tiempo de espera puede convertirse
en el mayor testimonio de tu vida. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, dejó una verdad que revela el misterio del tiempo divino. En Gálatas 4:4 se lee: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Observa esa frase con detenimiento. El cumplimiento del tiempo. No dice antes ni después, sino exactamente cuando debía ser. Jesús no nació ni un día antes ni un día después. Todo estaba sincronizado con la agenda celestial. Los reinos del mundo, los caminos, las culturas, todo se había alineado para que el Salvador llegara en el momento exacto. Así es como Dios obra. Él no improvisa, no se apresura, no llega tarde. Cuando el tiempo se cumple, todo encaja. El problema es que muchas veces queremos que se cumpla nuestro tiempo y no el de Él. Pero cuando aprendemos a confiar, entendemos que lo que tarda no es la promesa, sino nuestra preparación. Dios no retrasa lo que te prometió. Simplemente está preparando el terreno para que cuando llegue, nada ni nadie pueda arrebatarlo. Si Jesús hubiese venido antes, el mundo no habría estado listo. Si viene después, muchos habrían perecido sin esperanza. Por eso vino en el cumplimiento del tiempo. Y lo mismo hará con tu vida. No llegará ni antes ni después. Llegará cuando tu corazón esté preparado para recibir sin orgullo y sin temor. A veces, Dios no cambia las circunstancias porque está trabajando en ti. Quiere moldear tu carácter para que la bendición no te destruya. Lo que hoy sientes como demora es una cirugía espiritual. Está removiendo lo que te impide sostener lo que has pedido. Por eso, el retraso es protección. Es amor disfrazado de silencio. La fe madura aprende a descansar en el tiempo de Dios. Es fácil creer cuando todo sucede rápido, pero la verdadera fe se forja en la espera. Jesús esperó 30 años para 3 de ministerio. Moisés esperó 40 para liberar a Israel. Abraham esperó 25 para ver nacer a Isaac. David esperó años para sentarse en el trono. Todos ellos entendieron que lo que Dios promete, Él cumple, pero no antes del tiempo señalado. Dios nunca trabaja con ansiedad, sino con propósito. Cada segundo que Él toma tiene una razón. Lo que parece tardanza es el proceso de maduración de tu destino. Si te apuras, podrías destruir lo que Dios está construyendo. Si esperas, verás que todo lo que pedías tenía que llegar justo así, en el momento perfecto. Hay una diferencia entre el tiempo del hombre y el kairos de Dios. El tiempo del hombre se mide en relojes, el kairos de Dios se mide en propósitos. Cuando Dios decide actuar, el pasado, el presente y el futuro se alinean. Todo lo que parecía imposible empieza a moverse con una precisión sobrenatural. Las puertas se abren, las personas correctas aparecen, los recursos fluyen, y tú entiendes que no era retraso, sino sincronía divina. Por eso, cuando Dios dice, todavía no, no lo tomes como negación, sino como promesa en construcción. Él no está diciéndote que no sucederá, te está diciendo que aún no es el momento, y mientras esperas, algo dentro de ti está siendo fortalecido. Tu paciencia, tu fe y tu discernimiento están siendo afinados para reconocer su voz y su dirección. Si el cielo no ha respondido todavía, no es porque tus oraciones no fueron escuchadas, es porque aún no llegó el cumplimiento del tiempo. Dios no olvida lo que promete. Cada palabra que Él declaró sobre ti tiene un destino y un día de manifestación, pero también tiene un proceso, y ese proceso es tan importante como la promesa misma, porque en el proceso aprendes a confiar, a soltar, a discernir y a amar a Dios por quien es, no solo por lo que puede darte. Cuando entiendes eso, tu corazón encuentra paz incluso en la espera. La demora deja de ser tortura y se convierte en escuela.
Ya no preguntas ¿cuándo?, sino ¿qué quieres enseñarme mientras espero? Ese cambio de mentalidad abre las puertas de lo sobrenatural, porque cuando la fe madura, el alma deja de apresurar a Dios y comienza a caminar al ritmo de su voluntad. Y si este mensaje ha encendido algo en ti, si sientes que el Espíritu te está confirmando que no estás fuera del plan, sino en el proceso, abre tu corazón. Este canal es un refugio espiritual para almas que buscan comprender los tiempos de Dios. Cada enseñanza aquí compartida tiene el propósito de recordarte que lo que parece un retraso es, en realidad, una forma de protección. Suscríbete ahora mismo y forma parte de esta comunidad que camina en fe, que espera con esperanza y que aprende a ver los retrasos como actos de amor divino, porque lo que estás viviendo no es el final, es el cumplimiento del tiempo. Mantente firme, porque lo que Dios ha prometido llegará cuando todo se haya alineado a su perfecta voluntad. Hay momentos en que el alma se desespera, no porque haya perdido la fe, sino porque no logra comprender el silencio de Dios. Has orado, has esperado, y aún así las puertas siguen cerradas. Pero lo que no ves es que mientras tú pides que algo se abra, Dios está deteniendo aquello que podría destruirte si llegara demasiado pronto. El retraso muchas veces no es una negación, sino una muralla de protección divina. En su sabiduría, Dios no solo mide lo que te da, sino también cuándo te lo da, porque el tiempo equivocado puede convertir una bendición en carga y un deseo en ruina. Hay bendiciones que si llegaran antes de que tu carácter madure, te alejarían de Dios. Hay victorias que, si fueran concedidas sin haber pasado por la prueba, te llenarían de orgullo en lugar de gratitud. Por eso, el Señor a veces te hace esperar, no porque se haya olvidado de ti, sino porque está moldeándote para que, cuando llegue la respuesta, seas capaz de sostenerla sin perderte. El oro se purifica con fuego y el alma se fortalece con el tiempo. El retraso no es castigo, es un proceso de preparación. Recuerda la historia de Moisés. Él fue llamado a liberar a su pueblo, pero antes de enfrentarse a Faraón, tuvo que pasar 40 años en el desierto, 40 años en silencio, lejos de Egipto, lejos de su propósito visible. Pero fue allí, en la soledad y la espera, donde Dios formó su carácter. Si Moisés hubiera ido antes, sin la paciencia ni la humildad que aprendió entre las arenas del desierto, habría fracasado. Dios no retrasó su llamado, lo preparó. Así también lo hace contigo. El Señor está formando algo en tu interior que no podrías recibir si todo llegara de inmediato. Lo que hoy te parece una demora, mañana lo verás como una estrategia perfecta. Dios no improvisa. Él no trabaja según tus relojes, sino según su plan eterno. Cuando sientas que nada se mueve, cuando todo parece detenido, ahí es cuando más está obrando. Porque en el silencio, Dios ordena lo invisible. En la quietud, Él escribe el destino. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente veas lo que has esperado tanto tiempo, comprenderás que si hubiese llegado antes, no lo habrías valorado. El retraso te enseñó a depender de la fe, no de las circunstancias. Te enseñó a ver más allá de lo aparente, a confiar incluso cuando no entendías. Esa es la lección más poderosa del creyente, confiar no solo cuando ve, sino también cuando el cielo parece callar. Quizás hoy sientas que todo está detenido, que los caminos que esperabas se han cerrado y que tus oraciones rebotan en un cielo distante. Pero quiero que recuerdes esto: si Dios no ha respondido, es porque todavía está alineando algo más grande de lo que imaginas. Él no llega tarde. Él llega cuando su propósito está listo y cuando tu corazón está preparado. Mientras tanto, cada día de espera está cumpliendo un papel en tu transformación. No maldigas el proceso, no te desesperes ante el silencio. Ese aparente retraso es el escudo de Dios, impidiendo que te adelantes a tu destino. Él sabe lo que hay detrás de la puerta que tanto anhelas, y si aún no la abre,
es porque al otro lado todavía hay cosas que no te convienen. Cuando todo esté en su lugar, cuando el momento sea el correcto, verás cómo las piezas encajan sin esfuerzo y comprenderás que nunca fue un retraso, fue protección. Así es como actúa el Padre. A veces te guarda de lo que pedías, porque tiene preparado algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Otras veces te hace esperar, no por castigo, sino porque el milagro que está formando requiere el tiempo exacto para que no se pierda. No te desesperes. Cada segundo del retraso está lleno de propósito. Cada día sin respuesta es una semilla de algo que crecerá a su debido tiempo. Y cuando florezca, sabrás que el reloj de Dios nunca falla. Y mientras esperas, fortalece tu fe. La fe no se prueba cuando todo sale bien, sino cuando el tiempo de Dios parece diferir del tuyo. En esa diferencia se revela tu confianza verdadera. Si permaneces firme, si sigues creyendo a pesar de la demora, entonces demostrarás que tu fe no depende del resultado, sino del carácter del Dios en quien confías, porque el que te prometió es fiel para cumplir. Aunque tardes en verlo, Él no ha olvidado una sola palabra que te dio. Permanece en esa certeza. Si todavía estás esperando, es porque aún no has llegado al momento perfecto. No lo apures, no te adelantes. Lo que es tuyo por propósito no necesita ser forzado. Solo espera. Cuando Dios decida moverse, todo lo que estaba detenido avanzará al mismo tiempo, y entenderás que el retraso fue, en realidad, el mayor acto de amor de Dios hacia ti. Has llegado hasta aquí, y eso significa que tu espíritu está buscando respuestas más profundas que las que el mundo puede ofrecerte. Porque cuando la vida se detiene, cuando los caminos parecen cerrarse y la oración no obtiene una respuesta inmediata, no es señal de abandono, sino de propósito. Dios no te ha olvidado. No ha dejado de escuchar. Está preparando el terreno invisible sobre el cual caminarás cuando llegue el tiempo perfecto. Lo que hoy parece un retraso, en el lenguaje de Dios es un acto de amor, una muralla invisible que te protege de aquello que todavía no estás listo para sostener. Cada espera tiene un propósito y cada silencio encierra una lección. En el momento en que sientas que no puedes más, cuando las fuerzas parecen agotarse, ahí es cuando el Espíritu Santo está más cerca, porque la fe no se forja en la abundancia ni en los tiempos fáciles, sino en las noches donde no ves nada, pero sigues confiando. Esa fe que no se rinde, que no se apaga, es la que abre las puertas correctas en el tiempo de Dios. Si miras atrás, te darás cuenta de que hubo cosas que deseabas con desesperación, pero que ahora agradeces no haber recibido. Porque si hubieras obtenido aquello que pedías, habrías perdido algo más importante: tu paz, tu propósito o incluso tu relación con Dios. Lo que entonces parecía un retraso injusto, ahora se revela como una protección sabia. Así actúa el Padre. Su silencio no es indiferencia, es estrategia divina. Él ve más allá del presente, más allá de tus emociones. Sabe cuándo un todavía no te salvará de un nunca debió ser. Y aunque duela, aunque tu alma clame por una respuesta, aprende a descansar en el plan de Dios. Hay batallas que se ganan esperando. Hay victorias que solo llegan cuando decides rendir tu ansiedad a la voluntad del Padre. Porque cuando tú te detienes, Dios actúa. Y cuando tú entregas, Él multiplica. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es moverte, sino quedarte quieto y confiar. En ese silencio, Él está trabajando. En esa pausa, Él está alineando lo invisible. Mira a Abraham. Le fue prometido un hijo cuando ya era anciano. Esperó años enteros y su fe fue probada hasta el límite. Pero en el momento exacto, cuando todo parecía imposible, la promesa se cumplió. Dios no llegó temprano.
ni tarde. Llegó cuando la fe de Abraham había madurado lo suficiente para recibir el milagro sin perder la gratitud. Esa es la enseñanza eterna. La demora no niega la promesa, la fortalece. Tu espera también tiene un propósito. Puede que ahora no entiendas lo que Dios está haciendo, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué todo fue así. Cada lágrima, cada noche de incertidumbre, cada oración sin respuesta visible, todo tenía sentido. El retraso fue la protección que evitó tu caída. Fue la manera en que Dios moldeó tu paciencia y purificó tu fe. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, no habrá duda en tu corazón. Sabrás que el reloj de Dios nunca se equivoca, que cada puerta cerrada fue una bendición disfrazada, que cada silencio fue una voz de amor que te decía: aún no es el momento. Y entonces, cuando veas cómo todo encaja con perfección divina, entenderás que lo que llamabas retraso era en realidad la sincronía celestial del plan de Dios. Ahora, guarda esta enseñanza en tu corazón. El tiempo de Dios no sigue los relojes humanos. Él no mide los segundos, mide la madurez del alma. Cuando tu corazón esté alineado con su propósito, las cosas comenzarán a moverse sin esfuerzo, no porque tú lo provoques, sino porque Él lo determina. Esa es la diferencia entre lo que se obtiene por impulso y lo que llega por destino. Si estás en medio de una espera, no la maldigas. Agradece, porque si Dios aún no ha abierto esa puerta, es porque está preparando algo más grande detrás de ella. Tal vez te está enseñando a tener paciencia, tal vez está desarrollando tu carácter, o tal vez está protegiendo tu propósito de una destrucción prematura. Pero de algo puedes estar seguro: nada se retrasa sin motivo. En el cielo no existe el azar. Por eso, mantén la calma. Aun cuando no entiendas, aun cuando te duela, confía en que Dios está obrando a tu favor. Su amor no se mide por la rapidez de su respuesta, sino por la perfección de su plan. Y ese plan incluye tus lágrimas, tus pausas y tus silencios. No estás esperando en vano. Estás siendo preparado para recibir algo eterno. Que esta verdad quede grabada en tu espíritu. Lo que hoy parece un retraso, mañana será testimonio. Lo que hoy te frustra, mañana te dará paz. Y lo que hoy duele, mañana te hará sonreír al comprender que Dios nunca se equivocó. Él te estaba protegiendo del momento equivocado, guardándote del camino que no te correspondía y reservando para ti un destino mucho más grande del que soñabas. Así termina esta enseñanza, no con una promesa vacía, sino con la certeza de que Dios tiene el control absoluto de tu tiempo. No estás atrasado, no estás olvidado, no estás solo. Estás justo donde debes estar, en el punto exacto donde la voluntad de Dios te moldea, te enseña y te protege. Espera con fe, camina con calma y confía en su reloj divino, porque cuando el tiempo sea el correcto, lo que parecía un retraso se convertirá en la mayor bendición de tu vida.